Se propone entonces ahora encontrar la solución al problema descrito por dos láminas de carga, cada una con una distribución de carga idéntica de valor sigma, que se encuentran en el espacio libre en las posiciones z igual a y z igual a menos a. Inicialmente nos piden entonces demostrar que el campo eléctrico depende únicamente de la densidad de carga de las placas y a partir de este resultado encontrar cuál sería la fuerza por unidad de área que una de las hojas ejerce sobre la otra. Bien, entonces para encontrar el resultado, que de hecho nosotros ya habíamos visto en clase y que es equivalente a sigma sobre 2 veces y0, tenemos que partir entonces de la ley de Coulomb o a partir de la ley de Gauss. El resultado, que es a lo que nosotros vamos a tener que llegar, pues vemos entonces que lo único que aquí está cambiando, lo que podría cambiar es la densidad de carga de la superficie, es el sigma, ya que el 2 y el y pues son constantes universales, eso no estaría cambiando para nada. Entonces lo único que está cambiando es el valor de sigma y obviamente el vector unitario que va a ser perpendicular a la superficie de la placa infinita que estemos analizando. Bien, entonces para encontrar el resultado, pues inicialmente vamos a partir del conocimiento de cuál sería el campo que se produce por una línea de carga que se orienta en el eje Z. Podríamos haberlo hecho desde la carga superficial, desde esta de acá. Obviamente se puede hacer, pero vamos a hacerlo desde acá para que vamos repasando entonces algunos conceptos adicionales que nos van a servir entonces para la presentación del parcial. Obviamente entonces para esta lámina de carga también es susceptible de encontrar ese mismo resultado, pero vamos a dejarlo entonces como una tarea propuesta para que ustedes lo desarrollen y encuentren la solución. Bien, entonces con el planteamiento que tenemos previsto, vamos a encontrar cuál sería el campo que nos produce esta línea de carga que se orienta en el eje Z, es una línea infinita, y vamos a encontrar entonces cuál sería el valor del campo eléctrico producido por ella. Para eso necesitamos entonces aplicar la ley de Gauss y crear una superficie gaussiana que nos brinde cierta simetría con respecto a la distribución de la carga y nos facilite entonces los resultados. En este caso esta superficie cilíndrica que está acotada por tres superficies que serían la superficie circular, la circunferencia que tenemos en la tapa superior y en la superficie inferior, adicionalmente la envolvente cilíndrica, estaría la tercera superficie, pero de todas ellas solamente vamos a analizar una, ya que el campo eléctrico, como sabemos, está orientado siempre en la dirección ρ y por lo tanto formaría un ángulo de 90 grados con respecto a los diferenciales de superficie de las tapas inferior y superior, haciendo que el producto interno, el producto punto que vamos a evaluar aquí entre el campo y el diferencial de superficie se anulara y por lo tanto únicamente nos quedaría la componente radial. Bien, entonces solamente vamos a analizar esta superficie, esta envolvente cilíndrica. Esta sería entonces la dirección de nuestro vector de densidad de campo eléctrico, el cual estaría atravesando un pequeño incremento en la superficie de S, el cual sería descrito entonces a través de los vectores de coordenadas cilíndricas ρ, de phi en la dirección a sub ρ, perpendicular a la superficie cilíndrica y saliendo del volumen. Entonces, como es la única superficie que tenemos y en la cual D siempre va a ser constante, vamos a retirar a D de la integral y dejamos simplemente al diferencial de superficie, eliminando entonces ya la componente del vector unitario, ya que va a ser perpendicular al vector D y ese producto, perdón, no va a ser paralelo al vector D y por lo tanto ese producto va a ser igual al producto de las magnitudes de estos vectores. Y esto va a ser igual a la densidad de carga multiplicado por el diferencial de línea que me va a decir cuánto es la cantidad de carga que se encuentra en un pequeño incremento en la línea de carga que estamos considerando. Obviamente como este diferencial de línea está orientado en el eje Z, pues entonces este dl se va a convertir en dz. Rho, al ser constante en todas envolventes cilíndricas, también lo retiramos de la superficie, de la integral, y nos queda simplemente las integrales de d phi de z, phi variando desde 0 hasta 2pi y z variando desde 0 hasta algún valor L, que sería la misma cantidad que variaría el z en este lado de esta integral, donde se encuentra entonces la distribución de carga lambda 0 que estamos suponiendo entonces en este resultado. Bien, al evaluar las integrales, pues entonces la integral para d phi sería simplemente phi, evaluado en el límite quedaría 2pi,
para Z evaluando el resultado que haría entonces en L, y esto sería igual a la carga equivalente encerrada por esa superficie, que sería igual a lambda 0 por L únicamente, donde el L y el L de aquí pues son iguales, se pueden cancelar, y nos queda que la densidad de campo eléctrico pues sería equivalente a lambda 0 sobre 2 veces pi rho, que como queda orientado en la dirección de A sub rho, pues entonces el vector de densidad de campo eléctrico pues quedaría descrito entonces como lambda 0 sobre 2 veces pi rho en la dirección radial de las coordenadas cilíndricas. Entonces ya tenemos el resultado para la densidad de carga en una línea, fácil de encontrar. Ahora a partir de este tratemos de determinar entonces cuál sería el resultado para una lámina de carga, una placa infinita. Para eso vamos a suponer entonces que esta placa está formada por infinitos segmentos de líneas de cargas infinitas. Vamos a suponer uno de ellos solamente esta línea roja que se encuentra aquí es una de las tantas líneas de carga que me forman la placa. Y vamos a tratar de calcular el campo eléctrico a una cierta distancia, a una distancia ρ de la línea de carga, de manera que nos quede entonces en un punto cualquiera sobre el eje X, aprovechando entonces un poco también la simetría. Bien, entonces estamos a una distancia X de la lámina de carga, con lo cual podríamos determinar la distancia que hay con respecto a la línea de carga si conocemos entonces cuál es la distancia Y que nos separa con respecto al eje Z. De acuerdo a la geometría que estamos viendo, a este triángulo que se nos está formando aquí, podríamos determinar entonces cuál es ρ, cuál es el valor de A sub ρ, y a partir de él calcular la densidad de campo eléctrico total. O como queremos calcular la intensidad de campo eléctrico, pues entonces sabríamos que lo único que tendríamos que hacer es dividir D por y0 y ya tendríamos la expresión para la intensidad de campo eléctrico. En este caso entonces, ¿quién sería ρ? Pues ρ sería simplemente la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. El vector unitario A sub ρ, que es un pequeño vector de magnitud 1 que se encuentra orientado en la dirección de ρ, pues quedaría formado entonces por x en ax menos y en ay. Observemos entonces que partiendo desde la línea de carga, tenemos que avanzar en la dirección negativa de y, una cierta distancia y luego avanzar una cierta distancia positiva en la dirección de x. Por eso los signos que tenemos entonces en nuestro vector unitario. ¿Y quién es sigma? Sigma pues sería entonces en nuestro caso la densidad de carga superficial para esta lámina de carga, lo que nos está entregando el problema. Observemos entonces que si en este ejercicio tomamos al diferencial de línea de z, lo enviamos a multiplicar al sigma, me queda diferencial de carga sobre de y, que sería un diferencial de línea. O si lo hacemos bien al revés y tomamos entonces el diferencial de y, lo pasamos a multiplicar al sigma, me quedaría un diferencial de carga sobre un diferencial de línea que sería el de z, y equivaldría exactamente a la densidad de carga lambda de la línea que tenemos entonces expuesta acá. Bien, entonces haciendo los reemplazos, de acuerdo a estas condiciones que tenemos acá, encontraríamos que la contribución que hace esta línea de carga al campo eléctrico a una distancia x de la lámina de carga sería entonces equivalente a esta expresión. Y como queremos encontrar es la intensidad de campo eléctrico E, integramos entonces a ambos lados y obtendríamos entonces que la intensidad de campo eléctrico sería equivalente a esta expresión. Donde se nota entonces que debemos hacer es simplemente una integral con respecto a Y, con respecto a una coordenada que va a quedar la componente en X y una coordenada que me va a decir cuál es la intensidad del campo en la coordenada Y. Por simetría, sabemos entonces que la simetría que tiene esta lámina de carga me permite entonces hacer ciertas simplificaciones. En este caso podríamos colocar otra línea de carga a una distancia Y, pero simétricamente colocada al otro lado del eje Z, y eso haría que los valores del campo eléctrico en la dirección Y se tuvieran que cancelar y únicamente tendríamos componentes en la dirección X. Entonces vamos a hacer esa simplificación de una vez para ahorrar un poco de tiempo. Se queda esa parte de demostrar entonces que la componente en Y tiende a 0. Vamos a realizar entonces los cálculos suponiendo que la componente en Y se ha cancelado
Y para resolver lo que resta vamos a realizar la siguiente sustitución trigonométrica, para que se encuentre aquí descrita. Reemplazando los resultados tendríamos entonces que la intensidad de campo eléctrico sería esta expresión que tenemos acá, donde podemos sacar factor común este x al cuadrado, que se cancelaría con una x por aquí, con otra x por acá, entonces el x se acá cancelado. Nos quedaría tangente al cuadrado más 1, que es equivalente a secante al cuadrado, que se cancelaría con este de acá, y me quedaría entonces una integral bastante sencilla de resolver. Obviamente el resultado de esto sería simplemente que el campo es equivalente a sigma sobre 2 veces pi y 0. Sabemos entonces que van quedando únicamente constantes. Claro, falta resolver entonces quién es U. Pero no nos devolvamos, simplemente miremos cuáles serían los valores mínimos y máximos que tomarían U para evaluar la integral. Entonces, de acuerdo a la sustitución que se desarrolló, que se adoptó, en la que y es igual a x tangente de U, con y que está siendo evaluado desde menos infinito hasta infinito, los valores posibles de U serían entonces ¿cuáles? Despejando esta ecuación de acá para U, tendríamos entonces que U en el valor más pequeño, cuando y tiende a menos infinito, sería la tangente inversa de menos phi sobre x. ¿Quién es x? Pues el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Por el momento es una variable del campo. Encontraríamos entonces que el valor de U mínimo es simplemente menos pi medios. Y haciendo lo mismo para el valor máximo, U máximo sería entonces equivalente a pi medios. Y sustituyendo, pues encontramos la expresión que queríamos, que era que la intensidad del campo eléctrico no depende en nada de los valores de la posición X o de la distancia Y. Únicamente depende de la densidad de carga de una de estas superficies. Bien, entonces ahora lo que resta es encontrar la fuerza que esta placa que me está produciendo este campo produciría entonces una fuerza sobre la otra lámina de carga que sería encontrada a través de la ley de Coulomb, en la cual la fuerza es igual al valor de la carga por la intensidad de campo eléctrico. Pero eso es entonces un ejercicio que se deja entonces para ustedes. Por el momento, miremos entonces cuál sería el valor del campo eléctrico en el medio de las placas, en la parte superior de las placas y en la parte inferior de las placas, apoyándonos entonces en esta expresión. Bien, entonces si miramos de cerca la parte inferior de las placas, tendríamos entonces que el campo que produce esta placa tiene esta expresión y está orientado hacia abajo del eje Z, mientras que el campo que produce esta placa de acá también se encuentra orientado hacia el eje Z negativo y tiene la misma expresión porque la densidad de carga en ambas placas es exactamente igual. Eso quiere decir entonces que por superposición, fuera de estas placas, en la parte inferior, los dos campos se suman. En la parte superior, pues tendríamos entonces que tanto la contribución de la placa inferior como la contribución de la placa superior también se encuentran en la misma dirección, tienen el mismo valor y por lo tanto también se suman. Ya en el intermedio, pues vamos a tener de que la contribución de ambas placas están en direcciones contrarias, son iguales en magnitud y por lo tanto su resultado debería ser 0. Y esta es entonces la conclusión entonces de la primera parte de nuestro ejercicio. Demostramos entonces de que el campo eléctrico en cualquier región del espacio, independientemente de donde nos encontremos, siempre va a ser independiente de los valores de posición del campo y únicamente va a tener como variable la distribución de carga sigma que tengan las placas. ¿Cuál es la fuerza por unidad de área que esta placa superior ejerce sobre la inferior o viceversa? Lo dejo entonces para que ustedes lo desarrollen y me digan cuál fue su resultado.